Ok. El tema que voy a hablar hoy es acerca de la ley de la gracia. Ah, Hace poco dijimos que Dios trata con la humanidad dependiendo la época o dependiendo el tiempo. Es decir, bíblicamente o históricamente hay etapas en la historia donde Dios trata de diferente manera con las personas. Dijimos que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los puso en un huerto y Dios tuvo un trato con ellos y a ese tiempo se le llamaba tiempo de la inocencia, porque estaban en inocencia. Después pecan, salen del huerto y tuvo un trato diferente con ellos y a ese periodo se le llamaba periodo de la conciencia, ¿verdad? Después viene lo del diluvio de Noé, y antes de Noé la gente duraba cientos de años. Dice que hubo un hombre que se llamaba Matusalén que vivió casi 1000 años, 900 y cacho de años, ¿verdad? O sea, la gente vivía más de 100 años, 200 años, 300 años, pero después del diluvio el tiempo de vida es acortado. Entonces, después de Noé se inaugura otra etapa hasta que Dios escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel, y empieza otra nueva etapa que se llama el periodo de la ley, donde Dios da la ley de los 10 mandamientos en una piedra, pero esa piedra es porque era como si fuera el corazón del hombre, que era duro como una piedra, ¿verdad? Pero ahora dice la Biblia que Dios va a cambiar el corazón de las personas en un corazón de carne y va a poner esas leyes en corazones de carne. Después, desde Moisés hasta que viene Jesús hace 2000 años, a ese periodo se le llama el periodo de la ley, porque Dios trataba con esa gente, con un pueblo, específicamente el pueblo de Israel, a través de leyes. Y luego después ellos rechazan al Señor Jesucristo como Rey y se abre una nueva puerta para que nosotros, los que no éramos judíos, entráramos, y este periodo se le llama periodo de la gracia, que es del que vamos a hablar, la ley y la gracia. Después, cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, se va al cielo, regresa y dice que va a regresar otra vez. Entonces la gracia se termina desde que el Señor Jesús asciende al cielo hasta que venga otra vez a recoger a su gente, ¿verdad? Y se inaugura un periodo de 7 años que se llama tribulación y gran tribulación, donde va a haber cosas terribles. Dice que una tribulación como nunca se ha visto en toda la historia de la humanidad, ni se verá, que va a durar 3 años y medio y 3 años y medio. Después de ahí empieza un periodo que se llama el milenio, y ahí la gente otra vez va a durar a vivir muchos años, ¿verdad? Y después, cuando se acaben esos 1000 años, empieza la eternidad. Pero me interesa hablar del periodo de la ley de la gracia. En la ley, la gente quería agradar a Dios a través de cosas externas, a través un poquito, a través de ritos, a través de ceremonias, a través de... Ellos querían transformar, digamos, agradar a Dios mediante, digámoslo de esta forma, de afuera hacia adentro. Es decir, si yo me visto bien, si yo aparento estar bien por fuera, pero por dentro puedo estar podrido. El Señor Jesús les dijo a los fariseos, dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Es decir, lavan el vaso, este vaso, lo lavan por fuera, pero está sucio por dentro. Entonces es más importante de adentro hacia afuera. No importa si el vaso está sucio por fuera, pero si está limpio por dentro, puede servir para tomar agua. Pero si es al revés, el vaso está limpio por aquí, por fuera, y está muy bonito, pero por dentro está sucio, no puedes tomar agua, porque está sucio. Así es con las personas. Entonces la ley lo que enseñaba era cosas externas, pero en la gracia es al revés. La gracia es tratar con el hombre de adentro hacia afuera. Es decir, no importa tanto lo de afuera, sino primero es lo de adentro y que salga hacia afuera, ¿verdad? Voy a poner ejemplos, ¿verdad? Para poder expresar esto. El Señor Jesús, cuando vino aquí, hace 2000 años, tenía un primo que se llamaba Juan el Bautista, que era el que bautizaba. Entonces, hay un relato en la Biblia que yo les quiero contar,
Bueno, primero quiero leer una cita y luego contarles la historia o leerles la historia. La cita que voy a leer está en Romanos 5:2 que dice: ¿por quién tenemos entrada por la fe a nuestra gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, en el Señor Jesucristo? Está hablando de la gracia, ¿verdad? Pero lo que me interesa es leerles la historia. Creo que sí es aquí. No, en Mateo 11. Mateo 11, desde el 7 me parece. Bueno, escuchen esta historia. Dice: los mensajeros de Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, es decir, Juan el que bautizaba, era primo del Señor Jesucristo, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Ese es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Dice: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿quién salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, fíjense lo que dice aquí, está hablando el Señor Jesucristo, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él. Es decir, está diciendo, de los nacidos de mujer, Juan el Bautista es el mayor, pero del antiguo pacto, o sea, de los del tiempo de la ley. Pero luego se inaugura otra nueva etapa, que es la gracia, y dice: ahora cualquiera que me siga, que crea en Cristo, digamos que sea cristiano, es mayor que Juan el Bautista. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Así que queréis recibirle, y él es aquel Elías que ha de venir. Bueno, el Señor Jesús dice, primeramente, que aquí están dos representantes, máximos representantes, uno de la ley y uno de la gracia. El máximo representante de la ley era Juan el Bautista, porque el Señor Jesús dijo, no hay otro más grande que Juan el Bautista, del periodo de la ley. O sea, él representa la ley, y como él no hay otro. Pero dice, pero Jesús es el máximo representante del periodo de la gracia. Ahora, Juan el Bautista tenía ciertas cualidades, ciertas características. Juan el Bautista dice que él se vestía con ropas de camello, que comía langosta, que se apartaba, que se iba al desierto. Es decir, él no se juntaba con pecadores, no tomaba vino, él se reservaba. La santidad que Juan el Bautista tenía era esa, porque esa era la santidad del Antiguo Testamento, por así decirlo. Tenía que ver con ropa, tenía que ver con alimentación, tenía que ver con no juntarte con pecadores. Y Jesús viene y hace todo lo contrario. Jesús se junta con pecadores, toma vino. El primer milagro que hizo fue convertir el agua en vino. Y andaba vestido como cualquier persona, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista, que representa la ley y la santidad de él, tenía que ver con ropa, pero el reino de Dios no consiste en ropa, no consiste en cómo nos vemos por fuera, sino cómo nos vemos por dentro. No consiste en comida. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le dijeron, le hicieron una pregunta acerca de la comida, pero él dijo que la comida no está, el pecado no está en la comida, porque cuando tú comes algo, cae al estómago y se va al baño, a la taza del baño. Entonces eso no es lo que contamina al hombre.
Lo que contamina al hombre, dice, son los malos pensamientos, las malas palabras, porque salen del corazón y es lo que contamina. Es decir, lo que contamina es lo que está dentro, no lo que está afuera. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se fijan que, por ejemplo, para la Semana Santa, para poner un ejemplo de la comida, dicen, no tienes que comer carne de puerco, pura carne de pescado. Eso tiene que ver con comida, pero no es pecado la comida. En la Biblia, los judíos tenían prohibido comer carne de puerco, tenían prohibido comer, digamos, camarones, tenían prohibido comer ciertos animales como el conejo. Dios les había restringido a ellos la alimentación, y en eso consistía la santidad de ellos, en no comer cierto tipo de comida. Pero cuando Jesús viene, inaugura el tiempo de la gracia y cambia, dice que cuando hay un cambio de sacerdote, hay cambio de ley. Entonces, antes era pecado comer ciertos alimentos, pero ahora en el tiempo de la gracia ya no es pecado comer ciertos alimentos. Si tú comes carne de puerco en Semana Santa o en los viernes de Cuaresma, según la Biblia, no es pecado. Es pecado para mí si yo hago tropezar a otra persona. Digamos, si mi familia, para ellos es malo comer carne de puerco en esos días, si yo lo como delante de ellos, los voy a hacer pecar a ellos. Pero, entonces, ¿qué hago yo? Pues me la como en mi casa, donde no me vean. Eso era lo que hacía Pablo. El apóstol Pablo dice él que él, dice él, ustedes cuando van a la carnicería no pregunten preguntas como acerca del animal que mataron, ¿verdad? Simplemente cómanselo y punto, ¿verdad? Porque no está el pecado en eso. Pero si tú vas a hacer caer a otra persona por esa causa, pues mejor pídelo para llevar y comételo aparte. Pero lo que voy es de que la ley tenía que ver con cosas externas, con cosas de afuera, con cosas de tratar de hacer santo al hombre, con cosas de afuera hacia adentro, y no al revés, ¿verdad? Por ejemplo, para seguir explicando esto, el pueblo de Israel cuando se moría una persona, o cuando ellos estaban tristes, o cuando ellos practicaban mucho el ayuno, igual que los cristianos practicamos el ayuno por cuestiones espirituales, pero con enfoques diferentes. Pero ellos cuando afligían su alma, hablo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, ellos cuando afligían su alma, cuando querían ayunar, cuando querían demostrar que estaban tristes, lo que hacían es se echaban ceniza y se echaban tierra en la cabeza y se ponían ropas como andrajosas, como que parecieran como mendigos, para que la gente viera que ellos estaban tristes, que estaban afligidos, que es, o sea, físicamente demostrar que estaban tristes. Pero ahora Jesús dijo, ustedes hagan todo lo contrario. Si van a orar, si van a ayunar, si van a hacer todo eso, que la gente no sepa. O sea, báñate, cámbiate, arréglate, y solamente tú y Dios saben eso, que tú estás ayunando. O sea, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, hay un cambio, ¿verdad? La ley, es que me apunté varias cosas aquí. Mire, la ley es todo lo que el hombre hace para regenerar al hombre por medios externos, es decir, que es tratar de hacer una obra en el ser humano del cuerpo hacia el alma, es decir, desde el cuerpo hacia el alma, pero el evangelio, la gracia es diferente, es dando vida al espíritu, haciendo un cambio interior en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que se refleje en el cuerpo. Dice, gracia es la obra que el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo de Dios para regenerar al hombre, es una obra interna que se inicia en el Espíritu. Es decir, cuando tú le entregas la vida o tu corazón a Cristo, Él entra dentro de ti y le da vida a tu espíritu, y ya eres una nueva persona. Continúa con el alma y concluye en el cuerpo. Es decir, va a ser al revés. Al final Dios va a transformar el cuerpo, pero ahorita lo que importa es primero dar vida al espíritu, después regenerar el alma, y Dios al final se va a ocupar del cuerpo de volverlo inmortal. La iglesia de Cristo no puede edificar por medios humanos, sino que deberá ser edificada por el Espíritu Santo por medio de la fe.
El ayuno, la oración y las vigilias deben de ser guiadas por el Espíritu Santo. Si se impone, será legalismo. La palabra legalismo es una palabra que se utiliza mucho en el cristianismo cuando alguien te quiere imponer algo. Cuando, por ejemplo, te dicen, es que tú tienes que ir a misa cada 8 días. O sea, eso te lo están imponiendo y tú no lo estás haciendo de corazón. A eso se le llama legalismo. Pero gracia es cuando de adentro para afuera a ti te nace del corazón levantar tus manos, orar, dar gracias a Dios, acercarte a Dios, cuando voluntariamente y de corazón lo haces. A eso se le llama gracia. Pero cuando tú lo haces forzosamente, cuando te están obligando porque tienes que, a eso se le llama legalismo. Porque es algo de afuera hacia adentro, que no te están haciendo a ti del corazón acercarte a Dios. Cuando sale de adentro, eso se le llama gracia. O sea, Dios quiere que si tú vas a hacer algo, que lo hagas impulsado por el Espíritu, no porque te está diciendo alguien, tienes que ir a misa, o tienes que ir a la iglesia, o tienes que hacer tal cosa, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Ahora, son dos periodos diferentes, pero sin embargo, en este tiempo, los cristianos o las religiones, puede ser la religión católica, la religión cristiana, los mormones, quien sea, te quieren imponer algo, ¿verdad? Y a eso se le llama legalismo. Cuando te quieren hacer a fuerzas que tú hagas algo, pero que no te están haciendo del corazón. Y Cristo lo que quiere es hacer primero un cambio dentro de ti. No importa lo de afuera. De la vestimenta. Por ejemplo, Dios, ya expliqué lo del vaso, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo andaba vestido como cualquier persona. Cuando Judas lo entregó para que lo crucificaran a Jesús, Judas le tuvo que dar un beso al Señor Jesucristo para que los enemigos supieran quién era, ¿verdad? El famoso beso de Judas, porque Jesús andaba vestido como cualquier persona. Si Jesús hubiera nacido en este tiempo, anduviera vestido como cualquiera de nosotros. Pero como Él nació dentro de una cultura, dentro de una religión, por así decirlo, judía, dentro de una tradición, dentro de un sistema, Él llegó vistiéndose como se vestían ellos. Ellos se vestían con túnicas, se vestían con sandalias, se vestían como se vestían ellos, así se vestía el Señor Jesucristo. Entonces Él andaba vestido como cualquier persona. En cambio, Juan el Bautista, que es el máximo representante de la ley, él andaba vestido con ropas diferentes, porque cree la gente de la religión que usted quiera, que es legalista, que la santidad está en la vestimenta, y en la vestimenta no está. Porque hay quien puede estar vestido bien por fuera y traer el chamuco adentro. O sea, sus intenciones pueden ser malas. Hay quien puede estar con traje y ser un ladronzuelo y robar, pero con corbata, ¿verdad? Y uno cree que muy buena gente, que lo que tú quieras, pero Dios lo que está viendo es el corazón, está viendo lo de adentro. Dios no está viendo la apariencia de afuera, ¿verdad? Pero la religión cree, hablo de religión en general, en este tiempo, que la santidad está en que tú te vistas de cierta manera, ¿verdad? Hay iglesias cristianas que, por ejemplo, las mujeres traen el vestido largo, la manga larga, el cuello largo, la lengua larga, todo lo traen largo porque creen que es la santidad, pero la santidad no está en eso. Aún en los sacerdotes católicos también usan túnicas largas y así, pero esa no es santidad. O sea, una persona puede ser santa aunque ande vestido como ande vestido. Pero, por ejemplo, miren, del Señor Jesús se decía, bueno, de Juan el Bautista decían que él se vestía de cierta forma, comía ciertos alimentos, se abstenía de beber y de muchas cosas, pero del Señor Jesucristo se decía que era tomador de vino, que se juntaba con pecadores. Pero dijimos, el Señor Jesucristo tomaba vino, porque hizo el primer milagro en convertir el vino. En la Santa Cena también comió vino, pero nunca dejó de ser santo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que dice acerca del vino, el vino no es malo. Lo que es malo es emborracharse, porque dice la Biblia que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y ellos lo utilizaban por cultura, porque como allá no había mucha agua, entonces siempre se tomaban un vasito de agua, o por cuestión de salud también, según la Biblia, ¿verdad? Pero el pecado no está en lo que tú comes o en lo que tú bebes, sino en la intención con lo que tú lo estás haciendo.
¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, la droga no es mala. El vino no es malo. Lo malo es el uso que se le da. Por ejemplo, le digo yo a la gente, aunque sea cristiana, le digo, ¿tú crees que la droga es mala? Dicen sí. Pues no. Lo malo es el uso que le das. Le digo, cuando tú te tomas una aspirina o un paracetamol, estás tomando droga. Pero es droga controlada. Si a una persona la van a operar, si van a operar a una persona, la tienen que anestesiar. Tienen que ponerle anestesia. Eso es droga. Pero es droga controlada. ¿Verdad? Entonces no está lo malo en la droga. Si se utiliza correctamente. ¿Verdad? Cuando inventaron lo de la bomba atómica y todo eso, todas esas cosas, se hicieron pensando en utilizarlo para bien, pero la gente lo utiliza para mal. Si la droga se utiliza correctamente en medicamentos, está bien, pero si se utiliza para destruir el cuerpo, sí, gracias. Ahí está el problema. Ahí está el detalle, que uno lo hace inconscientemente, ignorantemente, o sea, porque uno ignora los efectos que causa en las neuronas, que causa en las células, que causa el abuso y el exceso de medicamento y no está controlado, ¿verdad? Entonces, que causa adicción. Entonces, el problema no está, digamos, en el caso del Señor Jesús, el vino. Lo digo por el vino, porque el problema no está en el vino no es malo. El problema es el uso que se le da al vino. Porque el Señor Jesús tomó vino. Porque el Señor Jesús hizo el primer milagro, beber vino, ¿verdad? El problema es que la gente se emborracha. El problema es que la gente no se puede tomar una, sino que se toma una y le sigue otra entonces ya el vino lo domina a él. No tiene la voluntad, la fuerza, la conciencia, el carácter para decir no, la persona, ¿verdad? Pero estamos diciendo que la santidad de Juan el Bautista y la santidad de Jesús es diferente. Jesús nunca pecó, aunque se juntó con pecadores, porque Juan dice que se apartaba al desierto. Entonces hay gente que cree que la santidad consiste en meterse a un, ¿cómo se le llama? Donde están las monjas y donde están los sacerdotes. A un convento o a un seminario, ¿verdad? Igual hay cristianos que apartándose de la gente es santa, pero no. Jesús se juntaba con pecadores. Jesús salía a la calle, Jesús abrazaba a los enfermos, los sanaba, Jesús, sus amigos, ¿sabe qué clase de amigos tenía Jesús en la Biblia? Una vez conté una historia aquí que no sé si algunos estaban cuando la conté. Conté una historia de una familia que estaba compuesta por 3 personas. Una hermana mayor, una hermana del medio y el hermano menor, que era un adolescente, ¿verdad? La hermana mayor se llamaba María y ella eran huérfanos los 3, no tenían papás, ni papá ni mamá. Entonces la mayor tenía que hacer la función de proveer para la papa a la casa. La del medio se dedicaba a los quehaceres de la casa. Ella se dedicaba a lavar la ropa, a hacer de comer, a hacer el asunto de la casa. Y el menor, pues era un adolescente. A él le tocaba estudiar y ayudarle en lo que se podía ahí en la casa, ¿no? Pero esta familia eran huérfanos. Pero la mayor se dedicaba a la prostitución, era prostituta, ¿verdad? Entonces un día tuvieron un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús se hizo amigo de esta familia. Y cuando Jesús iba a la casa de ellos 3, el menor se llamaba Lázaro, que un día se murió y Jesús lo resucitó, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, Lázaro se salía por la ventana, no quería saber nada de la Biblia ni nada de Jesús, ¿verdad? Yo decía, yo no quiero saber nada de religión y de esas cosas, y se salía, ¿verdad? Pero Jesús le mostró el amor a esta familia. Y así como se juntaba con esa familia, se juntaba con recaudadores de impuestos, que eran gente que la miraban como traicionera.
se juntaba con leprosos, con enfermos, con paralíticos, con gente a la que nosotros catalogamos entre lo peor, pero él dijo, yo vine a los enfermos, no a los sanos, ¿no? Entonces Jesús le perdona los pecados a María Magdalena, perdón, a María Magdalena, no, a esta María, ¿verdad? Que era la hermana de Lázaro. Y un día Jesús lo invitan a una fiesta, a una comida, un hombre rico, pudiente. Y María se da cuenta que ahí está Jesús. Y entonces María, cuando ve a Jesús, ella sentía mucho agradecimiento por Jesús y dice que empezó a llorar a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavó sus pies y con su cabello empezó a secar sus pies. María, ¿verdad? La que había sido prostituta. Entonces el hombre rico que invitó a Jesús le dijo, bueno, no le dijo, él pensó dentro de sí, dijo, si Jesús supiera quién es esta mujer, y Jesús sabía quién era. Él sabía que era que había sido prostituta, ¿verdad? Entonces Jesús le contesta a este hombre, ¿verdad? Porque Jesús leyó los pensamientos del hombre, le dijo, cuando yo vine a tu casa tú me invitaste, pero no me ofreciste una tina para lavarme las manos y los pies. En cambio esta mujer con sus lágrimas me lavó los pies y con su cabello me secó. Dice, porque el que más se le perdona, más ama. ¿Verdad? Entonces nosotros tal vez no haríamos eso, pero ella como se le perdonó, por eso fue que agradeció de esa forma, ¿verdad? En agradecimiento. Entonces la gente que está agradecida con Dios hace cosas que para la gente como uno normal diría, pero ¿por qué llora en la iglesia? ¿Por qué entra danzando, gritando o alabando a Dios de esa forma? Porque ellos no fueron perdonados. Es decir, una vez, cuento otra historia, aunque estoy hablando de los amigos que tenía Jesús, ¿verdad? Dice que una vez estaba un hombre paralítico pidiendo limosna fuera del templo, ¿verdad? Y decía, una ayudadita por favor, ¿verdad? Entonces dice que llegó el apóstol Juan y el apóstol Pedro y le dijeron, dame una ayudadita, ¿verdad? Le dijeron, el mendigo le dijo a los apóstoles, y los apóstoles le dijeron, no tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Entonces él se levantó y empezó a caminar, y dice que entró brincando y saltando al templo. Si nosotros viéramos eso hoy en día, nos escandalizaríamos al ver una persona que entra brincando y saltando y diríamos, pero qué absurdo, qué ridículo. Para él no, porque él no caminaba. Para nosotros sí, porque siempre hemos caminado. Una vez sanaron a un ciego, que es un ciego que fue ciego de nacimiento, pero en este tiempo en la ciencia, ¿no? Le pusieron córneas nuevas y ese ciego en este tiempo empezó a ver y dice que se pasaba horas viendo las hojas de los árboles, ¿verdad? Nosotros no haríamos eso, porque nosotros estamos acostumbrados a ver, pero este hombre como nunca las había visto, se pasaba horas viendo las hojas. Entonces la gente que está agradecida con Dios hace cosas que nosotros racionalmente no entenderíamos, porque nosotros no hemos pasado por ese proceso. Pero cuando Dios te salva, tú por agradecimiento haces muchas cosas que la gente no va a entender. ¿Por qué? Porque a ellos no los perdonó como a ti te perdonó. Porque cuando tú fuiste rechazado por todo mundo, lo digo por mi experiencia, ¿verdad? Yo fui rechazado por mi mamá, por la sociedad, por la gente, por mucha gente. Entonces Dios viene, me cambia, me transforma, me perdona, me ama. Pues yo estoy agradecido con Dios y puedo hacer cosas que la gente no va a entender. ¿Y por qué hace esas cosas? Porque ellos no vivieron la situación que yo viví. A veces uno es muy puro. ¿Perdón? A veces uno no es agradecido y es puro. Sí, exactamente. Así es. Pero el punto era por qué Jesús se juntaba con pecadores. En cambio, Juan el Bautista, él se aislaba de la gente. Y así hay muchos cristianos hoy. Así hay muchos cristianos hoy de que no le quieren hablar a la gente, a un borrachito, por decirlo, lo ven en la calle y, ay, no, me hago a un lado porque me vaya a pegar la roña. Jesús no era así. Yo cuando recién me hice cristiano en Estados Unidos, a mí casi no me gusta el fútbol, ¿verdad? Pero, bueno, yo viví 7 años en Estados Unidos. Y resulta que yo me hago cristiano y a la hora de la comida nos daban 1 hora para para comer,
15 minutos comíamos y en la calle jugábamos 45 minutos al fútbol, ¿verdad? Y yo me ponía a jugar con ellos. Entonces los cristianos me decían a mí, ¿pero por qué juegas con ellos? ¿Por qué te juntas con ellos? Como diciendo, si ellos son pecadores. Y yo le dije, pues no fue lo que Jesús hizo. ¿Cómo van a saber ellos de la Biblia si no te juntas con ellos, si no hablas con ellos, si no convives con ellos? Fue lo que Jesús hizo. Jesús vino a convivir con pecadores. En cambio, el religioso, como Juan el Bautista, él se aislaba, se apartaba, porque creía que esa era la santidad. Pero las leyes cambian. Entonces, la ley te hace que tú hagas cosas en apariencia, ¿verdad? La gracia, la ley lo que hace es, la ley nos salva. La ley lo que hace es te señala, te condena, te juzga, te manda al infierno. Si tú mientes, te vas al infierno. Si tú robas, te vas al infierno. Si tú adulteras, te vas al infierno. Eso es lo que hace la ley. Apedrea a la gente. Pero la gracia es una segunda oportunidad que Dios te da. Entonces, cuando de Jesús para atrás está el periodo de la ley, donde mataban a la gente a pedradas, ¿verdad? Y viene la gracia, y la gracia es una oportunidad que Dios te da. Caíste, te doy otra oportunidad, levántate. Caíste, Dios te da otra oportunidad. Mientras haya vida, hay esperanza. Ahora, la Biblia, Jesús dijo, al que más se le da, más se le perdona. Entonces, a nosotros, como se nos está dando otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, si nosotros persistimos y seguimos y continuamos en esa posición, digámoslo así, el castigo va a ser peor. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dio más. Entonces, como se nos dio más, se nos va a demandar más. A nosotros se nos dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, y si la rechazamos, será peor el castigo que para ellos. En el Antiguo Testamento fue, digamos, a los que literalmente, si una persona cometía adulterio y lo encontraban en adulterio, porque encontraron una mujer en adulterio y se la llevaron al Señor Jesucristo, la mataban a pedradas, literalmente. Una vez el Señor Jesucristo le llevaron a una mujer y le dijeron, esta mujer la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué dice la ley? Y Jesús, que es la gracia, ahí está la ley y la gracia. La ley dice, hay que matar a esta mujer a pedradas. Debería de morir a pedradas. Pero Jesús es la gracia y Jesús le dio otra oportunidad y Jesús dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces todos pensaron en su cabeza, es que yo también he mentido, yo también he adulterado, yo también he fornicado, yo también he mentido. Ajá. Pero como la película de que sale de Cristo, ¿no? Que exacto. Juan, ajá. Juan que dice que, como dijo Jesús, que quien esté libre de pecado que la primera piedra, y cuando lo mataron a pedradas, algo así, todo escalabrado, todo así. Sí. Cuando mataron a puras pedradas a todos los judíos, porque no querían creer que iba a hacer. Sí, porque en el Antiguo Testamento sí era literal matar. Entonces el juicio de ellos era morir a pedradas. ¿Pero habrá algo peor que morir a pedradas? Sí, es la segunda muerte. Es morir en el infierno. Es ir al infierno. Eso es peor que morir a pedradas, ¿verdad? Entonces el castigo va a ser peor para nosotros si nosotros rechazamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad, te doy otra oportunidad. No importa, hasta 70 veces 7, dijo el Señor Jesús. Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? Y le dijo 7 veces, y Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Verdad? Entonces Dios nos da, porque así es Dios, Dios nos da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Entonces el juicio, el castigo va a ser peor para los que más se les dio. O sea, a nosotros se nos dio oportunidad, a ellos no se les daba oportunidad. En el Antiguo Testamento había la oportunidad de cambiarte de pueblo. Le dijo Dios a Moisés, le dijo, si quieres, o sea, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a Canaán, ¿no? Pero pasan por el desierto, eso ya lo hemos platicado. Y en el desierto la gente se rebela contra Moisés. Y Dios le dice, si quieres te destruyo este pueblo y te hago uno nuevo. O sea, la ley daba como el margen a destruir al pueblo y hacer otro nuevo.
Pero la gracia no. La gracia te da la oportunidad de que tú rectifiques, de que tú vuelvas a empezar otra vez y otra vez. Esa es la gracia de Dios, que a ellos no se les dio, a nosotros sí se nos está dando. Pero este periodo es desde que Cristo ascendió, desde que vino Cristo, hasta que venga otra vez, ¿verdad? Déjenme ver qué más me apunté yo aquí. Me puse, Dios trabaja con el hombre desde el espíritu humano, viniendo a tener la importancia del corazón y la mente. Hebreos 10:6. Pero miren, eso tiene que ver, el sacerdote en el Antiguo Testamento se ponía aquí así una como coraza con unas piedras que se llamaba Urín y Tumín, y se ponía aquí una cosa de metal, que no me acuerdo cómo se llamaba, que decía santidad a Jehová, y ya esto los hacía santos, ¿verdad? Pero eran cosas externas, pero que esto representa la mente para nosotros. Ahora Dios quiere hacer un cambio de mente, ya hablamos una vez de que Dios quiere cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, y la de aquí del pecho representa el corazón. Para ellos eran cosas externas, pero para nosotros es de adentro hacia afuera, que Dios quiere cambiar nuestro corazón y quiere cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces siempre lo de ellos tiene que ver con cosas externas, con cosas de cómo te vistes, qué comes. Si tú comes carne de pescado, te estás volviendo santo, pero eso no dice la Biblia. Si tú te vistes bien, te estás volviendo santo, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad? A ver, operación diferentes, es que me apunté aquí varias cosas. Me apunté aquí. Juan el Bautista se abstenía de todo para no contaminarse, vivía aislado de la sociedad. En cambio, el Señor Jesús manifestaba la santidad en todos sus actos sin contaminarse y sin hacer lo que Juan hacía. Es decir, Jesús, aunque hacía todo lo contrario de Juan, él creía que era santo en esa forma porque así lo marcaba la ley. Vístete de tal forma, come ciertos alimentos, come, digamos, pescado en viernes de Cuaresma, eso te va a hacer santo. Aíslate de la gente, pero Jesús hizo todo lo contrario y nunca dejó de ser santo. Porque la santidad no tiene que ver con ropa, con comida, con bebida, ni que te juntes con los pecadores. Pero sí tiene que ver, me puse aquí, como conclusión, en la iglesia no podemos comenzar por el espíritu y terminar en la carne practicando todos métodos humanos. Cualquier método humano que se aplique en la congregación nos hará buscar a Dios a la fuerza. Es decir, si tú a la fuerza tienes que orar porque en la mañana, en la tarde y en la noche, tienes que ayunar, tienes que ir a la reunión, eso se le llama legalismo, cuando no es inspirado por el Espíritu Santo, sino cuando no es motivado de adentro hacia afuera, cuando no es voluntario. Cuando, por ejemplo, antes la gente tenía que llevar sacrificios, ¿verdad? De animales, porque de esa forma dice que sus pecados eran cubiertos, pero el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo por nosotros. Entonces, como Él ya pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, nosotros lo único que podemos hacer o tenemos que hacer es dar sacrificios de alabanza, dice el libro de Hebreos. Es decir, nosotros ya no podemos hacer lo que hacían ellos, sino lo único que podemos hacer es levantar nuestras manos y dar gracias a Dios, nada más, porque Él ya hizo el sacrificio por nosotros. Entonces esa es la ley y esa es la gracia. Dice, el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios, el tal está en la gracia. Porque hay gente que es cristiana, pero que hace cosas, pero no porque el Espíritu Santo se lo esté ordenando. Si lo hace por apaciguar su conciencia, lo hace por tratar de pagarle a Dios de alguna forma, pero no hay forma de pagarle a Dios lo que Dios hizo por ti. ¿Cuánto cree usted que vale un alma de una persona? Ni todo el oro del mundo compra un alma. No hay dinero suficiente que compre el alma de una persona. Y Dios pagó con su sangre por cada una de las almas de todo el mundo, ¿verdad? Por mi alma, por la tuya.
Y no hay un precio que tú le puedas pagar a Dios, o sea, no hay forma de cómo tú le puedas pagar a Dios por la salvación. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Te la da, te la regala. Porque tú no tienes cómo pagar la salvación de tu alma. Cómo ir al cielo, cómo ir al paraíso. No hay forma más que a través de los medios como Dios te los pone. Y Dios, como ve que tú no puedes pagar, te dice, te la regalo. ¿Verdad? Ahora, Dios te regala la salvación. Pero ¿qué haces tú con la salvación? Eso ya es problema tuyo. ¿Verdad? Yo te puedo regalar una libreta. ¿Verdad? ¿Qué haces tú con la libreta? Eso ya es asunto tuyo. La libreta tú la puedes rayar, la puedes regalar, la puedes arrumbar, la puedes perder, la puedes dibujar, la puedes utilizar para escribir poemas. Así es la salvación de Dios. Dios te la regala. Pero ¿qué haces tú con la salvación? Ese ya es otro cantar. ¿Verdad? Entonces, Dios te regala la salvación. ¿Verdad? Pero ¿qué haces tú con ella? La puedes tirar, la puedes perder, la puedes regalar, puedes hacer lo que tú quieras. Pero Dios, lo que Dios te da, no te lo quita. Lo que Dios dice, que el don y el llamamiento de Dios son irrevocables, es decir, lo que Dios te da, Dios no te lo quita. Dios ya te lo dio y te lo deja, ¿verdad? Entonces, ese es lo que yo quería hablar acerca de la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces, el tiempo de la ley es un tiempo que ya pasó. Estamos viviendo un tiempo de gracia, donde Dios está abriendo la puerta para todo el que quiera entrar. Es gratis. Y hay oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Dios sabe que muchas veces tú vas a caer, pero eso no significa que Dios te va a dejar de amar. Digamos, estamos en este lugar, salimos al mundo exterior, puede que tú recaigas, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios te deja de amar. Dios te sigue amando. Y Dios espera que tú te vuelvas a levantar. Y que te vuelvas a levantar. Como una enseñanza que di hace mucho, que creo que la mayoría no estaba, que yo vi que en un documental, una jirafa tuvo a su criatura, ¿verdad? Y nació la cría, y cuando nació la cría, la jirafa le daba de patadas a la cría, ¿verdad? Pero ¿para qué le daba las patadas? Para que se levantara. ¿Por qué? Porque como estaban en la selva, si no le daba las patadas, la zarandeada, venían las bestias y se la comían. Entonces puede ser que parezca algo injusto ver que la mamá le pateaba a la criatura recién nacida, ¿verdad? Pero eso era amor, porque quería que se levantara para que sobreviviera, la criatura para que viviera. Entonces Dios así es con nosotros. Dios nos zarandea porque quiere que tú te levantes, no quiere que estés caído. El diablo quiere que tú estés caído y que te mueras, pero Dios te da zarandeadas para que te levantes, y oportunidad tras oportunidad. Entonces cada vez que Dios te da una zarandeada a través de muchas formas, hay personas que van sin freno por la vida, sin freno, y Dios tiene que ponerles un alto, una enfermedad, un accidente, algo que los frene. Pero eso es gracia de Dios, porque Dios lo está haciendo para que tú reacciones, para que tú cambies, ¿verdad? Cuando uno está cerca de la muerte, por X razón, te cambia el chip, porque sabes que la vida es tan vulnerable que en cualquier momento te puedes morir, y eso te cambia la vida. Cuando una persona es mayor, sabe que la muerte está cada vez más cerca. Cuando uno es joven, dice, no, la vida se le hace a uno un polvo. Pero cuando uno ya está más grande, uno dice, me quedan 10 años de vida. Entonces ya la piensa uno. Cuando uno está cerca de la muerte, eso te cambia el chip. Y lo que Dios quiere es hacer eso, zarandearte, pero para que te levantes. Probablemente vas a caer, pero Dios quiere que levantes. Aún si sales de este lugar y si estás allá afuera y vuelves a caer y vuelves a entrar a este lugar, Dios quiere que te levantes. Y Dios siempre va a querer que te levantes. El enemigo va a quererte hundido. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Mejor de lo que tu papá quiere para ti. Dios quiere mucho mejor de ese bien para ti.
lo mejor de lo mejor, de lo mejor. Entonces yo creo que así terminamos.